Nosotros vamos a explicarles sobre el efecto Warburg. Nuestros integrantes son García Paulina, Medina Alexa, Meraz Alan, Rodríguez Noemí, su servidor Brandon Villegas. Es la materia impartida por el doctor José Jesús Manríquez Torres del grupo 321. Vamos a abarcar los contenidos en 5 fases. La primera, generalidades; la segunda, historia de estudios; la tercera, diferencia entre cetosis y cetoacidosis; la cuarta, dietas cetogénicas y tipos; y la quinta, enfermedades que desencadenan. Vamos a iniciar con generalidades. El fenómeno de Warburg se caracteriza por un aumento en la captación de glucosa para generar mayoritariamente lactato en células normales, aún en presencia de oxígeno. Algunos mecanismos involucrados que conducen al fenómeno incluyen la sobreexpresión de algunas enzimas de la glucólisis, la regulación intracelular del pH, el factor inducido de la hipoxia, que es el HIF1, y una reprogramación metabólica después de la pérdida de la función de las proteínas supresiones de tumores, como la P53. Las alteraciones de oncogenes principales involucran mutaciones de lesiones y amplificaciones, y muchos oncogenes y genes supresores de tumores coinciden en las cascadas de señalización que regulan HIF1 y el P53, así como el oncogen C-MYC. Les voy a hablar sobre el metabolismo energético en células tumorales. Las células tumorales presentan una secreción de lactato, el cual confiere a las células propiedades invasivas, afectando la estructura normal de los tejidos. Adicionalmente, la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular y de su receptor responde a diferentes estímulos para generar nuevos vasos sanguíneos a partir de los preexistentes. Entre estos estímulos se encuentra el aumento de la expresión del factor inducible de hipoxia, que es el HIF1, el cual a su vez está bien promovido por el ambiente ácido y carente de oxígeno, donde participan algunos oncogenes y la mutación del gen supresor de tumores, que es el P53. La estimulación del factor de crecimiento endotelial vascular y de su receptor tiene como objetivo generar un mayor abastecimiento de oxígeno a las células para promover el metabolismo oxidativo y suprimir la glucólisis fermentativa, pero en su lugar promueve la metástasis. Cuando la disponibilidad de oxígeno es limitado y el metabolismo oxidativo disminuye, el piruvato se reduce hasta lactato. Es por eso que el paso a piruvato a lactato es un punto crítico en el metabolismo de las células cancerosas. La glucólisis induce a una acidificación del microambiente, y la excreción del ácido láctico es la causa de la acidificación del área tumoral. El ambiente ácido promueve la muerte de las células normales debido a la falta de mecanismos que se adapten a la acidez extracelular. Lo anterior selecciona aquellas células que resisten a un ambiente ácido en la rápida división del tumor, impidiendo a su vez una respuesta inmunitaria contra este y facilitando los mecanismos de secreción para el crecimiento agresivo del tejido tumoral. Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre la historia y estudios del efecto Warburg. Otto Heinrich Warburg fue un fisiólogo alemán, nace el 8 de octubre de 1883 y fallece el 1 de agosto de 1970 por una trombosis pulmonar en Berlín. Otto Warburg fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología en 1931 por su descubrimiento de la naturaleza y el modo de acción de la enzima respiratoria. Además de múltiples publicaciones de temas menos conocidos, Warburg es autor también de Metabolismo de los tumores en 1926, Efectos catalíticos de la sustancia vivente en 1928, Grupos prostéticos de metales pesados y el control enzimático en 1946, entre muchos otros. Básicamente, Warburg se dio cuenta que tumores y tejidos proliferativos tenían una predisposición a metabolizar la glucosa de manera anaeróbica, o sea, en glucólisis y luego en fermentación, incluso cuando había oxígeno disponible. Recordemos que cuando tenemos un tejido diferenciado y condiciones aeróbicas, la glucosa es derivada a la vía de la fosforilación oxidativa, donde se produce más energía por molécula de glucosa. En cambio, cuando hay poco oxígeno, la glucosa entra a fermentación, que produce una menor concentración de ATP por glucosa. Yo les voy a hablar sobre cetosis y cetoacidosis. La cetosis es un estado metabólico en el que el cuerpo utiliza grasas y cetonas en lugar de glucosa como principal fuente de energía. Así como lo vemos en la imagen, en cetosis el cuerpo produce cetonas a un ritmo acelerado. Las cetonas o cuerpos cetónicos se producen en el hígado a partir de la grasa que has comido o de tu propia grasa. Estos 3 grupos cetónicos son el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona, aunque la acetona realmente es técnicamente un producto de descomposición del acetoacetato. En realidad, el hígado produce cetonas de forma regular, incluso si se sigue una alimentación más alta en carbohidratos. Sin embargo, cuando los niveles de glucosa e insulina disminuyen con una dieta de restricción,
de carbohidratos, el hígado aumenta la producción de cetonas para proporcionar energía al cerebro. Ahora vamos a hablar sobre cetoacidosis. Cuando se produce la cetoacidosis diabética, la glucemia y las cetonas aumentan a niveles peligrosos, lo que trastoca el delicado equilibrio de ácido-base en la sangre. Esta se presenta principalmente en personas con diabetes tipo 1 si no toman insulina. Las personas con cetoacidosis se sienten sumamente enfermas y experimentan una gran deshidratación, vómitos, dolor abdominal y debilidad. Esta requiere hospitalización para proporcionar líquidos de forma intravenosa e insulina de forma gradual y reducir de forma segura la glucemia. Ahora las diferencias entre ambas. La cetosis nutricional y la cetoacidosis diabética son procesos totalmente diferentes. Mientras que la cetosis nutricional es segura y beneficiosa para la salud, la cetoacidosis es una emergencia médica. Si la cetosis es el estado fisiológico en el que no hay casi hidratos de carbono para obtener energía rápida, la cetoacidosis es un estado adverso de cuerpo en el que el exceso de estos cuerpos cetónicos pueden llegar a acidificar la sangre. Con acidificar nos referimos a hacer que una sustancia básica o neutra tenga las propiedades de un ácido. En cetosis nutricional, los niveles de beta-hidroxibutirato normalmente se mantienen por debajo de los 5 milimoles sobre litro. Sin embargo, las personas en cetoacidosis diabética a menudo tienen niveles de beta-hidroxibutirato de 10 milimoles sobre litro o superiores, lo que está directamente relacionado con su incapacidad de producir insulina. Este gráfico que vemos en la parte inferior muestra la gran diferencia en la cantidad de cetonas en la sangre entre cetosis y cetoacidosis. Se revisará la dieta cetogénica, la cual es un plan de alimentación bajo en glúcidos y rico en grasas, y esta disminución va a exponer al cuerpo a un estado metabólico de cetosis. Se va a basar en la hipótesis de Warburg, según la cual las células cancerosas utilizan glucosa como fuente de energía y no grasa. El aceleramiento del uso de la grasa es debido a que la insulina va a bloquear la lipólisis y va a permitir la entrada de glucosa al interior de la célula grasa. Esta glucosa va a ser convertida en triglicéridos dentro del adipocito a través de su transformación en acetil-CoA y alfa-glicerofosfato. Existen diferentes tipos de dietas cetogénicas. La primera y más común es la estándar, que es un plan de alimentación muy bajo en glúcidos con una ingesta moderada de proteínas y alta en grasas. Normalmente va a contener 75% de grasas, 20% de proteínas y solo 5% de carbohidratos. Después, la dieta cetogénica cíclica va a implicar periodos de recargas más altas en glúcidos, por ejemplo, 5 días cetogénicos seguidos de 2 días con glúcidos. Posteriormente, la dieta cetogénica adaptada, que va a permitir añadir glúcidos a los días de entrenamiento físico. Y por último, la dieta cetogénica alta en proteínas, que es similar al estándar, pero va a incluir más proteínas. Lo normal suele ser 60% de grasas, 35% de proteínas y solo un 5% de glúcidos. Esta dieta trae consigo varios beneficios, por ejemplo en el cáncer. Según algunos estudios científicos, esta dieta podría proveer la energía suficiente para el correcto funcionamiento del resto de los tejidos, mientras provoca una interferencia con las principales vías de supervivencia del cáncer. También puede reducir el crecimiento de tumores y suele relacionarse con cáncer de tipo de colon, gástrico, próstata, entre otros. En la diabetes, la dieta cetogénica puede ayudar a perder el exceso de grasa, lo que está muy relacionado con la diabetes tipo 2, la prediabetes y el síndrome metabólico. Además, la dieta cetogénica puede tener beneficios en la epilepsia, Alzheimer, cardiopatías, Parkinson, síndrome ovario poliquístico, lesiones cerebrales y acné. Por otro lado, en la alimentación deben evitarse los alimentos con alto contenido en glúcidos. Y la dieta se basa en alimentos como la carne, el pescado, huevos, queso no procesado, nueces y semillas, aceites saludables, verduras bajas en glúcidos. Y los efectos secundarios que puede llegar a presentar puede ser la gripe keto y también cambiar el equilibrio del agua y minerales del cuerpo. Es por eso que esta dieta debe realizarse solamente bajo la supervisión médica. Yo les voy a hablar sobre las enfermedades que desencadenan el efecto Warburg. El fisiólogo alemán Otto Warburg publicó en el año de 1931 la obra El metabolismo de los tumores, y en ella demostró que las células tumorales presentaban un metabolismo basado en la glucólisis o fermentación anaeróbica, y que las células normales podían volverse cancerígenas cuando se sometían a un estado de hipoxia. Warburg encontró que las células tumorales eran capaces de mantener un elevado ritmo de glucólisis, convirtiendo la glucosa en lactato a gran velocidad y cantidad, incluso estando en presencia de oxígeno. Este fenómeno se le llamó glucólisis aeróbica o efecto Warburg en la década de los 70 por Ephraim Racker, y en las imágenes podemos ver cómo es una célula normal a comparación de una célula cancerígena. Más tarde, Warburg propuso que la causa de que las células tumorales dependieran de la glucólisis aeróbica radicaba en una disfunción en la mitocondria de la célula. Sin embargo, numerosos estudios demostraron que
Cada tipo de tumor tenía diferentes alteraciones bioenergéticas. El efecto Warburg inverso se describe como el estrés oxidativo en los fibroblastos asociados al cáncer, CAF, induce mitofagia y autofagia. Los fibroblastos experimentan catabolismo celular, que resulta en una pérdida de la función mitocondrial y termina en un cambio desde el metabolismo aeróbico a la glucosis. Las células cancerígenas actúan como parásitos metabólicos que obtienen nutrientes desde las células hospedadoras, induciéndolas a procesos catabólicos. El microambiente del cáncer está en continuo cambio y lo que hacen o pueden hacer las células tumorales varía según el fenotipo metabólico, incluso teniendo la misma masa tumoral. El efecto Warburg no es una condición universal en los cánceres y pasa lo mismo con el efecto Warburg inverso. Se observaron que los tumores que expresan niveles elevados de transportador de monocarboxilato 4 no presentan el efecto Warburg inverso. Respecto a las generalidades, las células tumorales se caracterizan por un aumento en la captación de glucosa para generar lactato, aún en presencia de oxígeno. Este fenómeno es conocido como el efecto Warburg. Sobre historia y estudio, concluimos que el efecto Warburg explica por qué los tumores pueden realizar glicólisis incluso en condiciones aeróbicas. En relación con la cetosis y cetoacidosis, aprendimos que la cetosis nutricional y la cetoacidosis diabética son procesos totalmente diferentes, ya que mientras la cetosis es segura y beneficiosa para la salud, la cetoacidosis es una emergencia médica. Hablando de dietas cetogénicas, concluimos que se debe realizar bajo supervisión médica. Y sobre enfermedades que desencadenan, bueno, las células tumorales van a presentar un metabolismo basado en glucólisis y las células normales se vuelven cancerígenas cuando se someten a hipoxia. Estas son nuestras referencias y muchas gracias por escucharnos.